32 hombres y una mujer quedaron atrapados en una isla desierta, lejos de la vida urbana, durante 6 largos años. ¿Qué creen que le hicieron estos hombres, recién salidos de la guerra y llenos de testosterona, a esta mujer inocente, indefensa y solitaria de apenas 20 años en una isla abandonada durante todo ese tiempo? A decir verdad, aunque esta mujer solitaria sufrió mucho a manos de los hombres, ella también fue causante de bastantes cosas. Quizás provocó la muerte de decenas de ellos. Continúen viendo con curiosidad para descubrir qué sucesos ocurrieron a continuación. Este evento que les voy a contar ha sido tema de películas y libros desde la fecha en que ocurrió. Es decir, mientras escuchan esta historia que realmente vale la pena, traten de ponerse a menudo en el lugar de esta mujer solitaria. Habrá momentos en los que sentirán pena por ella, momentos en los que se enfadarán y quizás momentos en los que se alegrarán un poco. Nos vemos en los comentarios al final del video. Comienzo la historia. Con su permiso, los transporto al año 1944. Son las últimas etapas de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos ya ha presionado a Japón lo suficiente como para asegurar su rendición incondicional. Falta muy poco tiempo para la rendición de Japón, es decir, para el fin de la Segunda Guerra Mundial. Ahora necesitamos conocer un poco a la persona más importante de la historia, a la mujer solitaria, a la reina. Ella es Kazuko Iga, una mujer japonesa. Tenía unos 20 años cuando todo estaba por comenzar. Kazuko también tenía un esposo, Shoichi Higa. El nombre de este hombre aparecerá muy poco en nuestra historia. Vamos al lugar donde ocurrirán todos los hechos, la isla Anatahan. Anatahan, una de las islas más pequeñas de las Islas Marianas del Norte, pertenecía a un asentamiento que hasta hace poco tenía una vida bastante activa. En la isla se cultivaban cocos e incluso se comerciaba con ellos. Por eso, a menudo venía gente de diferentes regiones a trabajar en la isla. Kazuko y su esposo eran parte de estos trabajadores. La isla Anatahan era un lugar de cierta importancia, aunque fuera poca. Claro, esto era válido para aquella época. Si quisieran ir ahora, no escucharían más que el sonido de los volcanes en erupción. Hoy en día la vida en la isla es nula, pero lo vivido allí en el pasado logró conservar su vitalidad lo suficiente como para ser el tema de mi video hoy y extenderse por todo el mundo para que ustedes lo escuchen con interés. En 1939, como los volcanes de la isla se habían vuelto seriamente activos y, lo más importante, porque había comenzado la Segunda Guerra Mundial, casi todas las personas en la isla la habían abandonado y regresado a sus tierras natales. Pero nadie quedó en la isla excepto Kazuko Higa, su esposo Shoichi Kikuchiro, conocido anteriormente como el líder de la isla, y 1 o 2 trabajadores más. Estas personas pensaban que quedarse en la isla durante la guerra sería más seguro que ir a la ciudad. Shoichi, el esposo de Kazuko, también tenía una hermana, pero ella no estaba con ellos en la isla Anatahan, es decir, no estaba a salvo. Por eso, Shoichi zarpó hacia Saipán en un barco con otros trabajadores de la isla para traer a su hermana con ellos. Al irse, confió a su esposa Kazuko a su amigo de mayor confianza, Kikuchiro, pero ojalá nunca hubiera dejado a su esposa y se hubiera ido. Tal vez su presencia en la isla como esposo podría haber evitado lo que Kazuko estaba a punto de vivir. En la enorme isla ahora solo quedaban Kazuko y el amigo de la familia, Kikuchiro. Kazuko y Kikuchiro continuaron sus vidas con la ansiedad provocada por la ausencia de Shoichi, quien se había ido a otra isla por su hermana a pesar de todos los riesgos. Mientras tanto, aunque Shoichi prometió volver a más tardar en un mes, debido a la intensificación de los bombardeos, no pudo regresar a la isla hasta que todos los eventos terminaron de una manera que podría calificarse como mala. Es decir, nos despedimos ahora del nombre Shoichi, el esposo de Kazuko. Aquí es donde comienza nuestra historia con la inclusión de 31 personajes masculinos. En 1944, barcos japoneses, que se estima eran al menos 3, pasaban cerca de la isla Anatahan y fueron impactados por misiles estadounidenses en medio del océano. Tras la explosión,
31 jóvenes soldados que lograron sobrevivir se encontraron en el agua. No quedaba rastro de sus barcos. Con el instinto de supervivencia y en pánico, algunos soldados lograron nadar hasta la isla Anatahan, aferrándose a trozos de madera restantes de los barcos. Cuando llegaron a la isla, solo 2 personas los recibieron. Kazuko, una mujer joven y hermosa de unos 20 años, y Kikuchiro, la persona a quien su esposo se la había confiado personalmente. Ahora había un total de 33 personas en la isla, 32 hombres y una mujer. Este número disminuirá lentamente en breve. Por ahora son 33. Kikuchiro era consciente de que su sagrada encomienda, Kazuko, estaría en peligro entre estos 31 hombres desconocidos. Por eso, se presentó a sí mismo como el esposo de Kazuko. De esta manera, los soldados no podrían mirar a Kazuko con segundas intenciones y por lo tanto Kazuko estaría a salvo. Y esto tuvo éxito por un tiempo. Durante el primer año, tras la llegada de los invitados no deseados, los soldados, Kazuko y su falso esposo, Kikuchiro, llevaron una vida decente juntos. De hecho, esta unión era bastante beneficiosa para ambas partes. El conocimiento de Kazuko y Kikuchiro sobre la isla y la supervivencia servía a los soldados, y la gran fuerza laboral de los soldados servía a Kazuko y Kikuchiro. Subsistían con las frutas, verduras y animales locales de la isla. Hasta que los soldados se dieron cuenta de que Kazuko no era en realidad la esposa de Kikuchiro, que era una gran mentira. Anteriormente, algunos de los soldados habían espiado a Kazuko y Kikuchiro varias veces, especialmente cuando estaban solos, y nunca hubo un acercamiento entre ellos que reflejara un vínculo matrimonial. Al contrario, se comunicaban con un lenguaje formal y no afectuoso. Cuando los soldados comprendieron que Kazuko no estaba casada, los deseos que habían reprimido hacia ella solo por ser una mujer casada brotaron repentinamente. Ya no quedaba ningún obstáculo para estar con Kazuko. Para los soldados, Kazuko era ahora una mujer disponible, joven, hermosa y, lo más importante, soltera. Una medianoche, varios soldados organizaron un complot y mataron a Kikuchiro, quien, aunque no fuera el esposo de Kazuko, seguía siendo una amenaza con su presencia. Los soldados recién salidos de la guerra, como es sabido, no habían visto una mujer en años debido a las condiciones bélicas. Por eso, cada uno tenía intensos deseos reprimidos acumulados en su interior, listos para estallar en cualquier momento. Comenzaron las peleas entre los soldados para conseguir a la soltera Kazuko. Algunos soldados deseaban tanto a Kazuko que estaban dispuestos a matar a sus compañeros de armas. Algunos soldados también intentaban proteger a Kazuko de estos hombres sin tener malas intenciones hacia ella. Pero así como había buenos soldados, también había muchos con muy malas intenciones. Se acercaron a Kazuko sin su consentimiento, la tocaron, abusaron de ella. Los soldados entraron en crisis de celos por Kazuko. Hubo peleas y se cometieron asesinatos por ella. Mientras tanto, Kazuko también estuvo con algunos soldados por su propia voluntad durante estos 6 años. Sin embargo, esto era mayormente por su seguridad, no por amor. Elegía a sus amantes especialmente entre los más fuertes para que pudieran protegerla de los otros soldados. Pero estos hombres sobrevivían muy poco tiempo. Eran asesinados. Tal es así que 11 de estos 31 hombres murieron o fueron asesinados por causa de Kazuko en 6 años. Mientras todo esto sucedía, la escasez de comida en la isla se estaba volviendo seria. La vida de las personas en la isla, sumida en el caos, nunca avanzaba en una buena dirección. Todos vivían en constante ansiedad. Podían ser asesinados en cualquier momento. O aunque no hubiera ansiedad, el estar enamorados de Kazuko hacía que los soldados hicieran cosas que nunca harían. Un día, un soldado tuvo una repentina epifanía y se dio cuenta de este callejón sin salida en el que se encontraban. Pensó que la causa de todo esto era Kazuko. Y un día, aunque se odiaban mucho entre sí, organizó una reunión secreta con sus compañeros soldados. Les dijo: ¿por qué luchamos entre nosotros? Todo el problema es Kazuko.
Si Kazuko no estuviera, cada uno de nosotros viviría felizmente. Matémosla. La mayoría estuvo de acuerdo con esta idea, aunque algunos nunca aceptaron esta idea debido al amor que sentían por Kazuko. No pudieron evitar que un pequeño grupo organizara un complot contra ella. A medida que se acercaba el gran día del asesinato, uno de los soldados le contó a Kazuko todo el plan de sus amigos y también le confesó que estaba enamorado de ella. Al escuchar esto, Kazuko huyó aterrorizada hasta el otro lado de la isla. Debido al intenso miedo que sentía, apenas pudo llevarse algo de comida, por lo que se le acabó en poco tiempo. Kazuko vivió durante días hambrienta y sedienta, con el miedo de que los soldados la encontraran, es decir, de morir. Cada día subía a la copa de un árbol diferente, se quitaba la ropa y la agitaba frenéticamente con la esperanza de que alguien que pudiera rescatarla la viera. Y finalmente, en 1951, un barco estadounidense la vio. La tripulación se acercó a la isla, la subió a bordo y la llevaron a su casa en Japón. Escucho que dicen: ¿y por qué el barco estadounidense no se llevó a los otros soldados japoneses de la isla? Aunque la guerra había terminado hacía mucho tiempo, los soldados japoneses en la isla no lo sabían. Creían que todavía estaban en guerra. Como no tenían el equipamiento adecuado, se escondieron de los estadounidenses. Kazuko, llevada a Japón, les dijo a los soldados estadounidenses que había unos 20 hombres más en la isla y que también debían ser rescatados. A pesar de todo lo que le hicieron pasar, basándose en la información de Kazuko, los soldados estadounidenses fueron a la isla para rescatar a los 20 soldados japoneses sobrevivientes, invitándolos a sus barcos con la promesa de llevarlos a casa, diciéndoles que la guerra había terminado hacía 6 años, que Japón había perdido y que ya estaban a salvo. Sin embargo, los soldados japoneses no podían creer que la guerra hubiera terminado. Pensaron que era un juego de Estados Unidos. Rechazaron a los soldados estadounidenses oponiéndose a ellos. Quizás, si hubieran tenido un arma decente en ese momento, incluso habrían abierto fuego contra los estadounidenses. Tal era su ira y ansiedad. Pero finalmente, cuando los soldados japoneses recibieron cartas escritas por sus propias familias demostrando que la guerra había terminado, finalmente se convencieron, se rindieron y fueron evacuados de la isla. Cuando Kazuko regresó a Japón, tenía cierta fama por esta interesante historia. Incluso era conocida con el apodo de la reina de Anatahan. En los años siguientes se filmó la película Anatahan, cuyo guión se basó en este trágico evento, y también se escribieron libros. Uno de los libros escritos fue redactado por los soldados japoneses que sobrevivieron a la isla para difamar a Kazuko. Fue este libro, lo que se decía en este libro fue aceptado como cierto por el público, y la reputación de Kazuko se desplomó de repente. Tanto en aquellos días como todavía hoy, algunos piensan que Kazuko era una mujer manipuladora y seductora, mientras que otros piensan que era una mujer fuerte y valiente a pesar de estar en el papel de víctima. ¿Y tú qué piensas sobre Kazuko? Estoy aquí para contarles estas historias y asegurar que pasen un rato agradable. Espero que nos volvamos a ver.